buenos días, bienvenidos. Es un placer dar inicio al Festival BARC, el Festival Internacional de Cine de Arquitectura de Barcelona, que, como dicen sus directores, es un festival de arquitectura y es también de cine, por lo que los largometrajes y los cortometrajes que han sido seleccionados destacan tanto por su dimensión arquitectónica y por interés en la transformación de nuestro entorno, como por su alta calidad cinematográfica. Tenemos delante 9 largometrajes y hoy, en esta sesión cero, estamos muy honrados y agradecidos de contar con Núria Moliné, arquitecta, investigadora, cantautora, música y comunicadora, y con Freddy Massat, arquitecto, crítico de arquitectura y profesor de teoría y crítica. 9 historias que se elevan a la enésima potencia, podríamos decir, para explicar muchas más historias. Y Núria, muchos de nosotros te conocemos por tu papel, tu trabajo de divulgación de la arquitectura a través de programas de televisión. Y aunque en los últimos tiempos estamos viendo cada vez más documentales en la pequeña pantalla a través de distintas plataformas, tenemos ahora la oportunidad de un festival de cine que nos permitirá a muchos ver estos documentales en la pantalla grande, aunque también se podrán ver en la pequeña. ¿Qué significa para ti el poder tener un festival de arquitectura en Barcelona? La verdad es que me parece una oportunidad fantástica para intentar acercar la arquitectura a un público amplio y diverso, que es un poco también lo que intento a través de mi trabajo, y creo que a través del lenguaje audiovisual es uno de los canales más agradecidos, más fáciles, que nos da más oportunidades diversas para hacerlo, ¿no? Creo que hemos hablado demasiado sobre arquitectos en vez de hablar de arquitectura, y que cuando hemos hablado de arquitectura lo hemos hecho de arquitectos hacia arquitectos. Entonces aquí el reto y el objetivo de este festival es hablar de arquitectura para toda la gente, porque en definitiva la arquitectura es la escenografía de nuestras vidas, siempre nos rodea, nos interpela, nos condiciona, y el interés está ahí, que es lo que yo he visto, ¿no? Que a la gente le interesa. Evidentemente es una necesidad básica, es algo que nos importa muchísimo en nuestro día a día. Entonces yo creo que es una oportunidad fantástica para transmitir todo esto. Y además tiene lugar en el contexto de la Semana de Arquitectura, que tiene esta vocación, ¿no?, de realmente divulgar y llegar y poder dialogar con la gente para dar más a conocer cuál es el papel de la arquitectura, ¿no?, en nuestro día a día. Hace poco, Freddy, entrevistabas a Becca Lemoine y decías: el documental de arquitectura se ha convertido en una herramienta desde la que no solo se construye una narración de la realidad, sino que también se plantea una reflexión crítica acerca de la profesión. Aunque en muchos de los casos se ha utilizado como un recurso para la creación de un relato hagiográfico, el documental, puesto en buenas manos, tiene el potencial de convertirse en una herramienta de gran potencia. De esto último es de lo que da perfecta cuenta el trabajo de Becca Lemoine. ¿Consideras que estos 9 documentales de los que ahora vamos a hablar abren otras formulaciones y perspectivas desde las que mirar, interpretar, reflexionar sobre la relación entre la arquitectura y nosotros? ¿Han sido puestos en buenas manos? Creo que sí. Creo, bueno, primero también, en primer lugar, darles la enhorabuena. Creo que un festival de cine y arquitectura en Barcelona era indispensable, era muy necesario. Y creo que sí, no me acordaba que había escrito todo eso, pero sí, creo que el documental hoy es una herramienta para poder pensar la arquitectura, para poder reflexionar sobre ella. Es una herramienta audiovisual que permite la comunicación mucho más fácil con las nuevas generaciones que a veces leen poco, y el documental se transforma en un medio de comunicación y creo que también de crítica, no a veces con la propia intención del documental, pero muchas veces leyendo los subtextos que nos dan los documentales. Yo creo que la selección es buena en ese sentido, es muy variada y muestra los diferentes aspectos de la arquitectura. También creo que está bien que la selección no la hayan hecho arquitectos, porque permite sacarnos ciertos pesos complejos, visiones demasiado a veces endogámicas,
y nos permite ver la situación desde diferentes puntos de vista. Y me parece que hay películas que si lo hubieran seleccionado arquitectos no estarían, y me parece muy bien que estén. Vamos a repasar estos 9 largometrajes. Tokyo Ride, dirigido por Ila Beca y Luis Lemoine. Los reconocidos cineastas llegan a Tokio y emprenden un viaje insólito y aventurero. Revisando el género de la road movie de una manera muy personal, nos invitan a bordo del Alfa Romeo Vintage de uno de los arquitectos más influyentes actualmente en Japón, Ryue Nishizawa. Más allá de un retrato convencional de uno de los arquitectos japoneses más conocidos, como decíamos, la película traduce en pura espontaneidad la experiencia de esta amable deriva urbana. Mientras pisa el acelerador, Ryue Nishizawa narra su fuerte relación con la ciudad que le vio nacer y se detiene en los lugares que guardan una relación más estrecha y personal con su propia vida, los arquitectos y edificios que más lo han influenciado y algunos de sus propios proyectos de arquitectura. Un agudo e improvisado retrato entre giros de volante y paradas en el camino, donde los estados de ánimo de la vieja Giulia, el estimado Alfa Romeo de Ryue, determinan el rumbo de este viaje intrépido y fascinante. ¿Consideráis que hay una relación entre la manera que tiene de vivir y que descubrimos en este documental, de vestir, de comer, tanto él como Kazuyo Sejima, y la arquitectura que acaban realizando? Sí, yo creo que es un reflejo de su manera de ser y sobre todo de la comparativa entre la cultura occidental y la cultura oriental. Es decir, la arquitectura oriental no tiene nada que ver o nos ha dado muchas lecciones en este sentido porque refleja otra cultura. Y en este documental, que a mí me ha sorprendido en cuanto a formato, porque me esperaba otra cosa de estos directores, y sí que es verdad que se han liberado de los condicionantes más bien técnicos que van ligados a un documental, es mucho más espontáneo, es fresco, es una road movie, pero entre medio de todo este recorrido por la ciudad, más o menos improvisado, hay algunas lecciones muy interesantes, que creo que es con lo que me quedaría de este documental y que reflejan su manera de ser, su manera de entender la vida y la arquitectura, y que están totalmente relacionadas con la cultura japonesa. Son dos. Una, entender la arquitectura como un verbo y no como un nombre, ¿no? que refleja esta idea de que el verbo es algo que está en movimiento, es una sensación, un sentimiento, es algo elusivo, algo que cambia como las estaciones y que por lo tanto es efímero. Entonces, quizás cuando queremos crear una sombra no queremos encargar una pérgola, sino que queremos preguntarnos qué es crear sombra, y quizás el mejor diseño es un árbol, ¿no? Y aquí esta reflexión del verbo versus nombre de la arquitectura me llamó mucho la atención. Y otra es las ciudades que construyen muros versus las ciudades que son paisaje y jungla, algo muy propio de la cultura japonesa o de la arquitectura vinculada al océano, la arquitectura de las islas, que es lo que refleja mucho Ryue Nishizawa en esta conversación. Sí, yo creo que aparte hay que hacer un inciso que me contaban ellos, ¿no? Es la primera vez que hacen una película sobre un arquitecto, o sea, o con un arquitecto. Todas las demás películas que hacen las cuentan los usuarios, desde la House Life famosa con Guadalupe, contando la casa de Burdeos, pero es la primera vez que se atreven a hacer una película con un arquitecto. Y me parece que son dos personas, que tanto Nishizawa como Sejima, vistos desde nuestro punto de vista, desde nuestra ignorancia occidental, son dos personajes que son interesantes para mostrar y mostrarlos a través de la ciudad. Creo que esta cuestión casi improvisada, que creo que ellos dicen que es verdad, ¿no? Esta idea de que quedaron un día, ese día llovía y el coche se le empañaban, a Giulia se le empañaban los cristales, entonces a veces no podían seguir. Es de verdad. Si no es verdad, está muy bien contado y se entiende como un día en Tokio con Nishizawa.
Y me parece que también refleja esta locura de los arquitectos que no pueden diferenciar la vida privada de la propia arquitectura. O sea, parece que son, y creo que es así, que están todo el día trabajando y pensando en arquitectura, y la forma del trato que ellos tienen con Nishizawa es como raro, en el sentido que es el encuentro entre, a pesar de que se conocen y todo, es el encuentro entre dos culturas. Y también la película remite a la anterior, que se la recomiendo para el que no la vio, que era Moriyama-san, ¿no? Que es de nuevo un personaje que vive en una casa hecha por Nishizawa. Hago un pequeño spoiler, la película va a terminar después en la casa de Nishizawa, pero me parece que es un documental muy, yo lo decía en esta introducción que hacía, es un documental muy interesante. ¿Por qué? Porque se saca todo el peso de hacer un documental académico sobre arquitectura, pero tampoco pasa la frontera del youtuber, ¿no? Ellos son ya viejos, entonces sería medio ridículo que intentaran hacer un video o un documental a la manera de los youtubers contemporáneos, ¿no? Entonces creo que es un buen encuentro, y creo que se entiende esto que ahora me contradigo, ¿no? Esto que decía antes. Odio las películas donde se habla demasiado de la vida privada, pero creo que se entiende muy bien la arquitectura de Sejima y Nishizawa, conociéndolos como a través de este día de contacto con ellos. Y de hecho dicen que llevaban 10 años intentando buscar la fecha para hacer esta ruta. Sí, sí. No sé si intentando o imaginando este documental, eso ya no lo sabemos, pero todos estos 10 años de preparación o de imaginación de esta ruta se reducen a un día que justamente es el único día que llueve en 2 meses de una temporada fantástica en Japón. Sí, esto... Con lo cual, esta casuística determina, es casi irónico, ¿no?, que determine de esta manera el documental, porque Giulia es el coche lo que acaba determinando dónde paran, dónde hablan, de qué hablan, ¿no? O dónde comen incluso, y yo creo que tiene su interés. Sí, de hecho, el Alfa Romeo, ¿no? Giulia, el personaje... Es el personaje es el protagonista, ¿no? Absolutamente. Sí, se los come a Sejima y a Nishizawa y queda Giulia, ¿no? Sí. Y el contraste en sí con la ciudad de Tokio, ¿no? Que no nos lo imaginaríamos contado a partir de un Alfa Romeo, ¿no? Además, Nishizawa habla de las preexistencias del patrimonio, y dice que realmente en Tokio no se valora en ningún momento, que lo antiguo no interesa, que quiere nuevo, que nuevo es sinónimo de mejor. Entonces, hay un momento incluso que dice, bueno, dejo las llaves en el coche porque nadie me lo va a robar. Este coche lo miran, pero no interesa porque es viejo, y hace en todo momento esta referencia que pasa lo mismo en la arquitectura, ¿no? Lo cual es curioso porque es una ciudad y una cultura que a mí personalmente me apasiona, precisamente por esta unión tan potente entre un pasado tradicional, cultural, bestial, con mucha identidad y muy arraigado, con un mundo contemporáneo, tecnológico, avanzadísimo, que chocan, eclosionan y genera algo único, porque es único, ¿no? Entonces es curioso que renuncien del pasado, cuando, por otro lado, Nishizawa es un romántico y tiene un Alfa Romeo que casi no funciona, ¿no? A casa, My Home, dirigido por Radu Chiornichiu. La familia Enache ha vivido aislada y en perfecta armonía con la naturaleza en un inmenso espacio verde olvidado al lado de la bulliciosa metrópolis de Bucarest. Cuando las autoridades quieren transformar esta zona en un parque nacional público, la familia se ve obligada a dejar atrás su vida, poco convencional, podríamos decir, y trasladarse a la gran ciudad. Durmiendo en una cabaña en la orilla del lago, se alimentaban capturando peces con sus manos y siguiendo el ritmo de las estaciones. Pero la inminente reurbanización del inmenso espacio verde que habitaban, donde la vida salvaje se había convertido en un ecosistema muy propio y muy poco frecuente, rompe de raíz con su lucha por poder mantener su hogar, el que ha sido durante muchos años.
La presión del ayuntamiento los obligará a trasladarse a la ciudad y aprender a cumplir con las normas de la sociedad. Mientras la familia lucha por adaptarse a la civilización moderna y a mantener la conexión entre ellos mismos, empiezan a cuestionarse su lugar en el mundo y cuál puede ser su futuro. Con una mirada empática y cercana, el cineasta Radu Ciornichuk nos ofrece una historia conmovedora y contundente, la de una familia que vive en los límites de la sociedad y que lucha por la aceptación de su modus vivendi y por su propia versión de la libertad. Este es uno de los documentales en los que la arquitectura, evocada a partir de la manera de vivir de las personas, nos permite entender que el festival entiende la arquitectura de una forma muy amplia, ¿no? Yo creo que es una historia que sorprende por eso, ¿no? Porque no es el típico documental de arquitectura donde pero habla muchísimo de ciudad, habla muchísimo de arquitectura, habla muy profundamente. Es arquitectura y ciudad. Es arquitectura pura, ¿no? También es importante cómo lo cuenta, ¿no? Al principio, cuando uno entra en la película, parece que esta gente vive en el medio de la selva, no sé, en el medio de la nada, y cuando con una imagen de dron, bueno, estoy haciendo un pequeño spoiler de nuevo, pero cuando sube y te muestra que están al lado de la ciudad, del otro lado de la autopista, es increíble ver que esta gente pueda vivir ahí, pero viven, o sea, tampoco hay que hacer esta idea pobrista, no viven bien, pero viven decentemente y pueden vivir con una cierta autonomía, ¿no? Y de repente llega la sociedad y los trata como no sé si como tontos, pero como menores, como niños, ¿no? Les tenemos que explicar cómo ustedes tienen que vivir y que se tienen que ir de acá. Y me parece que eso es muy bueno, ese punto de vista es muy bueno para poner en crisis esta sociedad paternalista que quiere explicarle al individuo cómo tiene que vivir, ¿no? Cuando vienen los servicios sociales, bueno, les intentan inculcar o decir que la forma en que están viviendo no es la correcta, pero desde que los niños necesitan ir al colegio y tener educación, sino desde un punto de vista donde en ciertos momentos se ve como la sociedad sigue siendo muy racista con la etnia gitana, o cómo intenta que todo el mundo entre dentro de esta normalidad, ¿no? Y me parece que la película en ese sentido es una buena lección para todo el mundo, pero para los arquitectos también. Totalmente. Que este documental forme parte de un festival de cine y arquitectura es toda una declaración de intenciones, sí, que celebro y comparto. Sí. Esto es arquitectura, esto es reflexionar sobre la ciudad, sobre nuestra relación con el entorno, sobre las necesidades reales de las personas y sobre el impacto de decisiones políticas urbanas en la vida de todos los colectivos del conjunto de la sociedad. A mí me ha parecido un acierto y es de los documentales que más me han interesado personalmente. Creo que además corrían el riesgo de enfocarlo desde un punto de vista lejano, exótico, privilegiado, y no pasa esto. Es un documental cercano, empático, que casi transmite la historia en primera persona, por lo tanto hay un rigor antropológico, etnográfico, con todo el respeto del mundo, y se pueden extraer reflexiones tan potentes, por ejemplo, ¿qué es la vida libre? ¿Qué es la libertad? ¿Qué es la vida salvaje? Ellos se sienten que tienen libertad en esa forma de vida, en medio de la naturaleza. Casi te hace una reflexión de la esencia humana y de los orígenes primitivos de nuestra especie, y nos recuerda que somos ecodependientes e interdependientes, que formamos parte de un ecosistema mucho más grande y que somos un animal más. O sea, a mí realmente me ha hecho pensar, me ha emocionado y me ha llegado, que creo que también es el objetivo de un documental de este tipo. Luego, cuando se ven forzados a abandonar su casa, su entorno, es que hace un retrato de la ciudad bestial. Es que la ciudad es una prisión. Sí. La ciudad
dicen frases potentísimas como que la ciudad no es comestible, que no van a poder comer hormigón. ¿Cómo es que no puedo pescar en el río? Es que es brutal. Sí, sí. Es que me parece un retrato, una crítica de la ciudad a través de un testimonio en primera persona de un colectivo apartado y ignorado, que en este sentido, chapó. Es interesante la reflexión de los hijos más adolescentes, ¿no? Alguno realmente viendo las oportunidades que tienen, ¿no? De ir a la escuela o algunas posibles de lo que les ofrece la ciudad, y alguno que realmente, quizás es un tema de edad, también es un tema personal, ¿no? Que realmente tiene esta necesidad de realmente volver a la vida salvaje, ¿no? Casi se puede. Bueno, porque no encuentran su lugar en la ciudad no les ofrece un lugar. Y aquí yo creo que hay dos reflexiones que tienen mucho que ver con la arquitectura y con el urbanismo. Una de ellas es darnos cuenta, que ya es un debate necesario y obvio casi, que la ciudad es una creación artificial desligada de los ecosistemas naturales y que esto es insostenible y que estamos expulsando otras formas de vida y todo aquello que no encaja en este sistema estandarizado y jerárquico que es la ciudad. Y otra es, o sea, porque esta familia tiene un respeto hacia la naturaleza y conocen todas las especies animales, vegetales del entorno natural, lo cuidan. Y por otro lado es la vivienda, ¿no? El reto de acceder a una vivienda digna. ¿Y qué quiere decir una vivienda digna? Porque quizás para según qué personas es otra cosa de lo que teníamos pensado, ¿no? Desde quizás organizaciones públicas o administraciones. ¿Qué es una vivienda digna? ¿Qué necesita una familia como esta? Sí. No, y volviendo a la parte del cine, me parece que es una buena, o sea, sacando nuestro tema, la arquitectura, creo que es una buena película, está muy bien narrada, está muy bien contada. Es difícil porque los actores son no son actores profesionales, son los protagonistas de la historia que están haciendo de sí mismos delante de la cámara y lo hacen bien, ¿no? Recuerda esas películas neorrealistas italianas, ¿no? Aquella que se llamaba el árbol de los suecos, que era cómo vivían en una aldea y lo cuentan de una manera contemporánea, pero con lo que decías antes, con mucho respeto hacia la familia. El padre seguramente es un personaje complicado y complejo, que hace que estos, ¿cuántos eran? 9 hijos, vivan, pero terminan siendo la familia, los 11 componentes de la familia, los padres y los hijos, terminan siendo los héroes de la película contra todo ese mundo buenista que los quiere acoger, que los quiere normalizar, y ellos siguen siendo la parte, como, no sé si decir humana, pero la parte más ligada con la propia humanidad que todo el resto de bien intencionados que intentan llevarlos a esta normalidad, porque creo que porque creen o suponen que lo que está fuera de esa norma está mal, ¿no? Sí, yo creo que el director ha sido muy sensible para tratar esta temática tan compleja, tan dura, es una realidad muy dura, y que ha aprovechado esta herramienta del documental no para divulgar, sino para visibilizar, reivindicar y hacer una crítica. Sí, totalmente. Porque aquí lo más importante no es una cuestión técnica, audiovisual, de realización, de imagen. No, ya no nos interesa. O sea, lo más importante de este documental es la historia y todo lo que puede transmitir o reivindicar a través de ella. Y a veces una buena historia, yo creo, que está muy por encima de cualquier cuestión técnica o de estética del documental. A Machine to Live In, dirigido por Johnny Goldstein y Meredith Zielke. En 1960 el mundo asistía boquiabierto al nacimiento de Brasilia, una metrópolis futurista diseñada por Lúcio Costa y Joaquim Cardoso bajo la utopía de eliminar las clases sociales. Un viaje, en este caso psicodélico, a través de la arquitectura mística y la tecnología onírica de
otro arquitecto, Oscar Niemeyer, que nos revela la construcción de un sueño cósmico a escala humana. Surgido como un experimento utópico, la Fundación de Brasilia tenía el objetivo de trasladar la capital federal de Brasil al interior del país para ayudar a repoblar e impulsar económicamente aquella zona, una gran extensión de tierra yerma y estéril, de difícil acceso en medio del pantano central. Oscar Niemeyer, amigo personal del presidente entonces, Kubitschek, fue el encargado de dar forma, función y contenido a los edificios institucionales de esta nueva capital. Con una factura visual impecable, la película construye un relato fantasmagórico de ciencia ficción a medio camino entre la fantasía y la realidad. Hoy este paisaje estructurado bajo el ideal de representar el progreso, el orden, la justicia, la igualdad y la libertad toma forma de espectro de totalitarismo, un santuario inestable de arquitectura monumental ideado para preservar el poder y aplicar la política en nombre del progreso y el desarrollo en beneficio de cierta élite dirigente. Hoy, la utopía fallida y los errores de Brasilia nos enseñan cómo los entornos urbanos pueden reforzar el statu quo mediante la arquitectura. ¿Es posible construir nuevos mundos más allá de los paradigmas de la explotación y la corrupción y abordar de nuevo una visión colectiva e igualitaria del futuro? Planificar ciudades desde cero, esto se hizo siempre, o sea, cuando los españoles llegaban a América decían acá, Buenos Aires no había nada y un día decidieron acá vamos a hacer la ciudad. En finales del siglo XIX se empiezan a planear estas ciudades higienistas o el crecimiento de la ciudad como puede ser el propio ensanche de Barcelona, que crecen en territorios donde no había ciudad. Creo que ahora llegamos a esta locura hay una ciudad en China, Ordos, que es una ciudad monumental construida donde creo que casi no vive nadie, o en España en la época de la burbuja, ¿no? Estas grandes urbanizaciones o ciudades satélites que nacen y que quedan abandonadas. Creo que es un tema complejo, y cómo abordarlo en el siglo XXI con la relación entre el paisaje, la naturaleza, ¿no? Esta idea de poner una ciudad Brasil es esta locura, ¿no? Vamos a poner una ciudad con esas super manzanas, con esta cuestión de una ciudad construida para el coche, poco peatonal, construida en base a una serie de edificios monumentales, y ver a ver qué pasa. Yo no creo que haya sido un fracaso Brasilia, creo que es un experimento con sus luces y sus sombras, pero que debe ser una ciudad, yo nunca estuve, pero creo que debe ser una ciudad muy difícil para vivir, o que debe haber tenido que reacomodarse para que la vida sea posible. ¿Qué os ha parecido la manera de contar la historia de Brasilia de una forma tan personal, podríamos decir? Sí, yo creo que es una crítica de una ciudad que es un sueño a través de un lenguaje onírico, porque todo el documental es un sueño, es abstracto, es complejo, es casi con toques de brujería, ¿no? Entonces, creo que hace referencia a este origen de la ciudad como sueño, como utopía, como algo que crece de la nada y que no ha crecido. No es que haya nacido y crecido, sino que ya se creó crecida, que claro. Esto lo menciona en algún momento. No, pero es raro que una ciudad tan racional, pensada con un concepto tan cartesiano y tan de la idea del movimiento moderno, termine en la idea de casi de brujería, de ensoñación, de un misticismo. Y no sabes qué es realidad y qué es ficción. Yo dudo mucho de hasta qué punto es real o estos personajes existen. Es como que la realidad y la ficción son un magma que usan a su beneficio para poder transmitir un mensaje evocador. Y a mí lo que más me interesa del documental es la parte técnica, es decir, eso sí, a nivel de fotografía, de color, de sonido, de montaje, edición y realización, es potentísima. O sea, es de una belleza, de una sugerencia, evocación interesantísimas. Pero es un documental muy complejo. No sé si tenemos que ir con mucha predisposición una vez vayamos a verla. Alguien señalaba que tenía algo de David Lynch. Parte como un documental
que habla de una ciudad, que habla de edificios, que habla de arquitectura, y se termina transformando en otra cosa incomprensible, que me parece que eso o sea, no lo digo peyorativamente, termina derivando, hasta podría decir degenerando en otra película, pero que a mí se me escapa, no sé si se me escapa la comprensión. Esto no quiere decir de que, de nuevo, no me parece que esté mal, no hay que entenderlo todo, por eso no hay que, pero es raro porque al principio uno piensa que va a ser un documental que va a mostrar Brasilia, y termina mostrando una Brasilia que uno nunca se imaginó, que es esta de, supongo que estará en la periferia todos estos templos del jaguar, creo que eran, de la veneración a la mujer, esta pitonisa santa y todo esto, que se aleja mucho supongo que de la idea de tanto de Niemeyer como de Lucio Costa, de qué debía ser y la búsqueda de esto de la geometría como generadora del triángulo, de la pirámide como generadora. No sé si es algo que ellos mismos reinterpretan o que está realmente en el pensamiento de la planificación o del pensamiento de Brasilia. Nunca se ve tampoco, normalmente no se ve la ciudad, sino que se ven fragmentos, salvo una toma en que se ve este nudo de autopistas, pero normalmente es fragmentaria, o los propios edificios se muestran de manera Pero es que el documental ya es parcial, ¿no? Sí, es decir, que quizás es incluso deliberado y quizás no tenemos ni que entenderlo. No, es una provocación, es una performance, es una creación artística más que divulgativa. Sí. Y en eso yo creo que tiene un valor, aparte del valor técnico, y como mínimo no nos dejará indiferentes. World Trade Center, A Love Story, dirigido por Wouter de Rijff y Lietje Bouwens. Utilizando el cine como herramienta arquitectónica, WTC A Love Story reconstruye las relaciones de poder entre diversos actores implicados en la reurbanización del barrio de la Estación Norte de Bruselas. La zona, altamente poblada, fue totalmente arrasada en los años 70 para construir el Little Manhattan, un sueño moderno con las dos torres del World Trade Center como joyas de la corona. El proyecto fracasó, dejando las torres y los alrededores urbanizados en gran parte abandonados. En 2017, propietarios privados y políticos unieron fuerzas para redinamizar la zona y convertirla en espacios de uso público, habitable y digno. Pero ¿cuáles fueron los actores e ideólogos de esta rehabilitación, esta transformación, y cómo y para quién definieron este espacio público, esta nueva parte de la ciudad? Temiendo que la historia se repitiera, los directores decidieron entrar en el debate realizando una película a medio camino entre el documental y la ficción, con los implicados en esta transición y los actores que lo representan, que también reivindican su propia voz en el proceso. Tomando como paradigma el caso de las torres WTC de Bruselas, World Trade Center, A Love Story investiga los procesos participativos de remodelación urbana contemporánea y sigue la afluencia de nuevas ideas ideológicas y su impacto real. El activismo ciudadano llevado al extremo y convertido en estrategia, en este caso del guión propio, ¿no? Los interesados en que haya debate hacen que exista este documental para que formen parte de él pues todos estos actores que sean políticos, clientes privados. ¿Qué os ha parecido? Bueno, muchos aspectos, ¿no? Tenemos por una parte la manera de presentar el proyecto y por otra también la formulación de participación en los procesos de decisión. A mí me pareció como la más, la que tiene el lenguaje más moderno o más contemporáneo de todos los documentales, ¿no? Esto de la ficción dentro de la realidad y la idea de que empiecen hablando los protagonistas reales con los actores. Yo no había leído nada antes de verla. Me gustó mucho, además, que va cambiando de formatos. Todas estas cosas me parecen que están que están muy bien. Cuando después les ponen la proyección que hacen los actores, me parece que está muy bueno a nivel cinematográfico y también al nivel de
reinterpretar, porque si hubieran puesto a los protagonistas reales discutiendo, hubiera quedado como demasiado impostado, ¿no? Ellos haciendo de ellos mismos. En cambio, que unos actores a los que previamente se les explicó cómo era el personaje, hagan la actuación, y creo que además se ridiculizan un poco estas discusiones de procesos participativos donde cada personaje va a defender una postura y están muy muy lejos, ¿no? Entre el promotor, los ecologistas y me parece que o yo lo leí de esta manera, que esa es una deformación mía, ¿no? Pero a mí me resultaba como que finalmente terminaban ridiculizándose y estereotipándose mucho los personajes, y ayudaba a entender un poco mejor todo este mundo en el que nos metimos, ¿no? Yo no soy partidario de la imposición, pero tampoco de estos procesos participativos eternos, y me parece que esto el documental en cierto modo lo pone en crisis. Pone en crisis los dos modelos, ¿no? El de vamos a hacer un Manhattan en Bruselas, que es una cuestión casi ridícula vista hoy en perspectiva, pero también esta idea de que todo el mundo tenga ese poder de opinión, que me parece que cada uno va a tirar siempre para una posición, y al final las posiciones no se encuentran nunca, que me parece que es lo que termina pasando en esta recreación de los actores. No sé. A mí me ha parecido súper potente la idea. Es una aproximación totalmente diferente respecto al resto de documentales del festival, y creo que es muy interesante trabajar en la unión documental, realidad y ficción, si te sirve para ir más lejos, para llegar más lejos, y creo que les ha servido, porque el objetivo de este documental, creo yo, no es tanto la divulgación, sino la especulación, y que se convierta en un catalizador de un cambio. Perfecto. Que los directores creen que es necesario. Y este cambio quiere decir modificar este proceso participativo y dar voz a los agentes y actores que creen que son protagonistas y que no están formando parte de esta mesa de debate, y que además, un poco de spoiler, veremos que al final quizás ha servido de algo, ¿no? Y también hay una reflexión sobre los procesos participativos en proyectos de estas características que creo que es interesante. Creo que estamos viendo a nivel medioambiental un movimiento de concienciación de la opinión pública que es necesario, pero también hay el riesgo de que esto sea absorbido por un capitalismo que simplemente se mueve por intereses de capital y de productividad, y que por lo tanto se apodera, mercantiliza este mensaje medioambiental y hace un greenwashing. Pues aquí nos da a entender que también existe un social washing en el que los procesos participativos y la inclusión de distintos colectivos sociales en estas mesas de debate es de palabra, pero no de facto. Y que eso lo hagan actores, me parece que lo lleva a un nivel de sobreactuación que él muestra las falencias del sistema, ¿no? De cómo, además, que cada uno, que nadie escucha a nadie, ¿no? Que cada uno va a decir lo que quiere decir, y que en realidad no hay un intercambio de opiniones. Cada uno toma una posición, a pesar de que se diga procesos participativos, cada uno va a defender su parcela de terreno, su forma de pensar. Hay un momento, si mal no recuerdo, que hay una de las mujeres que le dice no, o sea, que lo está tratando de machista, al otro que es el actor que hace que era del promotor, o no sé qué era, el propietario. Y claro, me parece que están ridiculizando todos estos papeles, que me parece que está bien, porque me parece que es un documental difícil además de hacer, porque tiene un componente de mezclar la realidad con la teatralización, pero además porque te explican cuando cómo están creando o cómo están copiando los personajes para llevarlos a otro nivel y a una comprensión, además de en cierto modo estereotiparlos y ridiculizarlos, también una comprensión más fácil del personaje. Bueno, es que tienen media hora de conversación los personajes reales y los actores.
y evidentemente en media hora no pueden captar la complejidad de todas las historias que determinan a estas personas, motivaciones, intereses, etcétera, pero yo creo que sí que consiguen hacer una caricatura bastante fidedigna. Muy bien, y que incluso los personajes reales, en verse proyectados y representados, como que se ríen, ¿no? Hacen un poco de autocrítica porque algo de ellos sí que ven reflejados en esta interpretación, e incluso el hecho de verse suscita nuevas conversaciones entre ellos que creo que quizás no hubiesen existido, ¿no? Empiezan a decir, pues a mí me gustaría que hubieses dicho esto como ha dicho esta persona, ¿no? Y me gustaría que me digas, don't patronize me. Me parece muy bien, no tengas miedo a decirlo. Don't patronize me, sí. Es decir, que creo que es un juego muy interesante y que lo han sabido lograr con mucha agilidad. Charlotte Perriand, Pioneer in the Art of Living, dirigido por Stefan Guess. La diseñadora y arquitecta Charlotte Perriand dejó su huella en el siglo XX. Se trata de un retrato cercano en forma de homenaje que nos acerca a una vida excepcional y nos transporta a una reflexión profunda sobre la forma de vivir contemporánea, el liberamiento de la mujer y el papel que juegan la arquitectura y el diseño en ello. De espíritu libre y comprometida políticamente, Charlotte Perriand empujó los límites del diseño moderno, dedicando toda su vida a la creación de muebles revolucionarios y de hábitats pensados para sus habitantes y para el entorno. Desde sus primeras obras vanguardistas junto a Le Corbusier en los años 30 hasta la consolidación de su propia obra basada en la transparencia y la flexibilidad, su obra jugó un papel fundamental en repensar el ámbito doméstico. Imágenes de archivo inéditas, cuadernos manuscritos y recortes de entrevistas sirven de collage para redescubrir la figura de una mujer genuinamente extraordinaria que consiguió romper barreras y hacerse un sitio en una profesión donde las mujeres y la perspectiva de género no tenían cabida. ¿Qué os ha parecido esta biografía sobre una persona de la que conocemos algunas cosas, pero no conocíamos tanto como lo que hemos llegado a descubrir a través del documental? Creo que es muy necesario que existan documentales como este, que tiene todo el sentido del mundo, en este caso que sea biográfico, porque es un ejercicio de revisión de la historia de la arquitectura y el diseño para visibilizar colectivos invisibilizados o que no habían recibido el reconocimiento que se merecían en su momento, como es el caso de la mujer, Charlotte Perriand, una mujer que quedó eclipsada detrás de Le Corbusier y que descubrimos en el documental que es autora de muchísimas de las piezas de mobiliario asignadas a Le Corbusier y que yo personalmente hago autocrítica y no lo sabía, o por ejemplo también lo hemos visto en otros casos como Lily Reich detrás de Mies van der Rohe. Es decir, que creo que es un documental con mucho rigor histórico, con este ejercicio de divulgación, de comunicación de los hechos y de poner en valor el trabajo de una mujer que tuvo un papel muy importante en la arquitectura y el diseño de producto y que también empieza a reflexionar sobre la necesidad de poner a la persona en el centro, de liberar a la mujer en el espacio de la cocina y de, ¿por qué no también entender el espacio como una creación de espacio físico y también de bienestar mental? Entonces, yo creo que vale mucho la pena, tanto para gente del sector como personas que simplemente quieran aprender un poco más sobre arquitectura en general. Sí, no, es esto, a veces es un poco avergonzante no conocer a estos personajes y que si uno vuelve a los manuales de historia y todo esto, estaban casi ausentes. Es más, si uno busca en el índice onomástico, no están, ¿no? Entonces, es muy bueno. Yo creo que es un documental que debería ser de visionado obligatorio en las escuelas de arquitectura, porque recupera a una mujer, pero también recupera toda una historia y no la victimiza. Me parece que sí, bueno, es una víctima del sistema que imperó durante el siglo XX, ¿no? Del hombre por delante de todo, pero que supo hacer su vida, supo hacer su carrera, supo crecer como persona, como diseñadora, como arquitecta, y las imágenes de ella, ya mayor, o sea, te encontrás con un personaje realmente muy interesante, que tuvo una vida
muy interesante, que que discutió con Le Corbusier, o no sé cómo termina la historia, pero ella se va a Japón, le encuentra en la guerra en Japón, tarda en volver, vuelve con una hija, sí, con una hija, y desarrolla su vida. O sea, también es verdad que no es invisible, o sea, puede haber querido ser invisibilizada por la historia oficial o por los libros de historia, pero no es una mujer invisible, es una mujer que trabajó sola, que después de que Le Corbusier después la vuelve a llamar para volver a trabajar con él, o sea que era una persona de mucho valor, y que es esto, me parece que no la pone en un papel de víctima, sino que la pone en un papel activo, sí, importante, sí, políticamente comprometida. De empoderamiento, además, ¿no? Porque sí. Cuando es muy joven, ella empieza a trabajar con Le Corbusier, que tiene 20 y pocos. Claro, por eso también crece muchísimo, ya destaca desde el principio por sus ideas, y yo pienso que seguridad y qué fortaleza y qué empoderamiento el hecho de, aún siendo muy joven, decidir no trabajar con Le Corbusier, porque textualmente dice, se me comía. Me anulaba o me eclipsaba y decido ir por mi cuenta. Y luego ya nos volveremos a encontrar por el camino. Pero creo que es un buen ejemplo también en este sentido. En ese sentido es esto, me parece que es un personaje, y de nuevo, perdón por la ignorancia, porque deberíamos conocerlo mucho más, pero que es un personaje a descubrir y a entender también separada de él. Me parece que todavía pecamos de esta cosa que tenemos que contar la historia de las mujeres relacionadas con este hombre que estuvo haciendo sombra, pero también se podía haber contado la misma historia diciendo, explicándola y poniendo a Le Corbusier como un personaje circunstancial en su vida, como se hubiera puesto si se hubiera contado desde la perspectiva de Le Corbusier, ¿no? Ella hubiera figurado como un personaje más en la carrera de Le Corbusier. Bueno, se puede también hablar de ella con los hombres como personajes circunstanciales que colaboraron o que trabajaron con ella para crear esta arquitecta y diseñadora que puede contarse su historia sola. Me parece que en ese sentido hay que verlo obligatoriamente. Sí, es muy interesante, ¿no? Descubrir también su posicionamiento político, ¿no? Y cómo esto obviamente influye y tiene mucho que ver con lo que diseña, el tema de la cocina, el tema del mobiliario, la vivienda, y luego también descubrir todos estos documentos de archivo, ¿no? Muchos desconocidos creo que para la mayoría. A mí lo que más me gusta del de Perriand es las imágenes de archivo de ella, que la verdad que yo no había visto nunca, y me parece que es lo que más pone en valor a la persona, al personaje y a la mujer como alguien autónomo fuera de este mundo muchas veces dominado o casi siempre dominado por los hombres, y que se supo reconstruir fuera de construir fuera de ese mundo y ser importante por sí de manera autónoma. Richard Le Plastrier, Framing the View, dirigido por Anna Carter. Richard Le Plastrier vive tranquilo con su familia en una cabaña en medio del bosque, en plena armonía con el entorno. Lejos de convertirse en un star architect y huyendo de la atención mediática, aplica su manera de vivir tranquila y austera a su singular arquitectura. Considerado para muchos el arquitecto de los arquitectos, tiene la capacidad de entender las necesidades de sus clientes, aportando soluciones creativas a sus singulares viviendas, a menudo despojadas de paredes y ventanas. Desde la construcción de la revolucionaria casa Bilgola, diseñada por él en 1974, hasta su más reciente encargo, que es una vivienda en Blackheath. El documental sigue al carismático arquitecto durante 15 años de su vida. Con 80 años y muchos proyectos a sus espaldas, Le Plastrier ofrece a la directora un valioso testimonio de su manera de vivir y comparte su peculiar visión sobre la arquitectura y la belleza. Bajo el lema de menos es más, Le Plastrier construye edificios funcionales y adaptables, donde los paneles móviles, la madera y grandes aberturas al exterior son los elementos esenciales, mientras deja que el entorno y el paisaje completen cada obra.
Framing the View, ¿no? El título del documental, también nos recuerda las imágenes de Mies van der Rohe, de otros arquitectos, ¿no? De enmarcar lo que hay al otro lado, esta conexión de la vida con la naturaleza o con el espacio que hay en el exterior. ¿Qué os ha parecido la historia esta narrada durante este espacio de tiempo tan largo? Claro, esto lo que 15 años es mucho, o sea, es para plantear un documental a futuro, ¿no? Pues, que sabes qué va a pasar o quién... Pero no, me parece que es una historia que está muy bien contada. Es verdad que no es un personaje, probablemente en Australia sea más conocido, pero es como el que quedó oculto es Tam Murcutt y Glenn Murcutt y Le Plastier, y el famoso es Murcutt, pero me parece que está contada desde una manera... él es un personaje simpático, o sea, es un personaje con que uno le toma un cierto cariño, y aparte me parece que cuenta arquitectura, que no solamente cuenta su vida. El problema de esto es cuando se mete demasiado en una especie de melodrama vital, y me parece que en este caso la documentalista no lo hace. Cuenta, explica la vida o estos últimos 15 años de él, pero de una manera en que también va explicando los edificios, y eso está bueno. Y él le explica cómo funcionan los edificios y los conoce bien. A mí a veces me da un poco de miedo cuando se cuentan estas vidas de estos arquitectos tipo... como más retraídos, ¿no? Esta cosa que se quiere contar fuera del Star System, que terminemos romantizando cierto tipo también de arquitectura, que es en realidad lo que hace, o por lo menos lo que se muestra en el documental, son todas viviendas privadas para gente con dinero, y que terminemos romantizando esta idea de este arquitecto que construye para gente culta, artistas, arquitectos, pero no, nada que reprocharle a él. Me parece que es un arquitecto muy bueno, que trabaja la cuestión medioambiental desde hace mucho tiempo, y esto de que la casa no necesite aditamentos de calefacción o de aire acondicionado, porque piensen que las circulaciones de aire y que todo funcione como para que las casas funcionen en el contexto paisajístico y con el entorno. Y me parece que en ese sentido, para la gente joven que piensa que el ecologismo y esto nació ayer, un personaje de 80 años que trabajó siempre en este sentido, me parece que es un buen ejemplo. Sí, que predica con el ejemplo de su propia vida y el desarrollo de toda su familia, de su vida personal y profesional, ¿no? Porque su vida, su casa, es como una representación, un replanteo de la arquitectura del camping, una arquitectura que es flexible, que es móvil, que es desmontable, que no hay un límite claro entre exterior e interior, y de aquí se pueden sacar reflexiones muy interesantes. Yo creo que es una reflexión sobre maneras de vivir y relacionarnos con el entorno natural, y también una reflexión o un replanteamiento de lo que son los elementos arquitectónicos, ¿no? Que es una cubierta puede desaparecer y podemos mirar al cielo, que es una ventana, es un marco, es un cristal, ¿no? Quizás no necesitamos cristales para separarnos del exterior, con unos compromisos o unas renuncias de comodidad que conllevan este tipo de decisiones, pero que creo que vale la pena plantearnos o como mínimo ponerlas en práctica. Y de lo más interesante del documental, que sí que es cierto que vale la pena resaltar que se ha grabado durante 15 años con las dificultades que esto implica, es biográfico, es alrededor de una persona, pero los proyectos los explican los usuarios, las usuarias, sí, y los clientes o clientas. Y a mí esta aproximación más humana, más experiencial de la arquitectura es lo que pongo en valor especialmente de este documental. Sí. Claro. Perdón. No, decimos que su vida es su casa, pero en realidad vive él con su mujer, vive con la familia. Y hablan los hijos y las hijas, eso es muy interesante. Pero todos viven en conjunción y todos aceptan estas decisiones tomadas por una de las personas de la familia. Sí, o sea, aquí tenemos, ¿no?, el arquitecto que decide por todo, cómo debe vivir todo. Con la cocina exterior, sí. Y salen ahí cocinando con guantes. Todos muy contentos, ¿eh? ¿No? Sí. Pero claro, es interesante también
bueno, esta posición o este rol, ¿no?, del arquitecto, Sí. obviamente en su propia casa, ¿no? Y evidentemente es una posición romántica, Sí, pero yo creo que, tal y como lo transmiten las hijas y los hijos, realmente valoran que les hayan regalado la oportunidad de vivir De de otra vivir. manera alternativa. Y yo creo que la arquitectura también es sí. esto. No, y una parte interesante que también hay que señalar es que lo pone en contexto, porque empieza hablando de su trabajo con Hudson en la ópera de Sydney, el viaje a Japón, que me parece que cambia completamente su percepción de la arquitectura, y, y esta cuestión de un tipo que se va fuera de Australia, pero vuelve y se transforma en un arquitecto local, porque creo que no tiene obras fuera del contexto australiano, y también me gusta mucho que se resalta la tarea como docente. Me parece que cuando él explica sus dibujos en este petit comité que tiene, en estos cursos de verano que hace, ahí se hace un tipo entrañable, o sea, además de un arquitecto interesante, es un tipo que ama la arquitectura y que le explica con un cariño importantísimo, y que creo que sabe transmitir muy bien lo que hace, porque cree en lo que está haciendo, es totalmente suyo lo que está haciendo. Cuando ves el documental te entran ganas de haberlo tenido de profesor, Sí. o al menos yo lo pensé, Sí. y te entran ganas de saber Sí, más sobre su obra. Ya no quedan tampoco de este tipo de personajes que expliquen las cosas con tanto cariño hacia lo que hacen, y que lo transmitan tan bien. Inside Prora, dirigido por Nico Weber. Conocida como el monstruo cerca del mar y proyectado durante la Alemania nazi para acoger a 20.000 obreros durante sus vacaciones de verano, pasó a alojar a uno de los cuarteles militares y uno de los centros de internamiento de soldados desertores más estrictos y rígidos de la República Democrática Alemana después de la Segunda Guerra Mundial. Completamente abandonado después de la reunificación, hoteles y apartamentos turísticos lujosos surgen ahora de las ruinas de este edificio histórico. Inside Prora es una epopeya arquitectónica compleja que revela las diversas capas históricas, arquitectónicas y psicológicas del edificio a través de imágenes de archivo y entrevistas a historiadores y arquitectos como Peter Eisenman o Vittorio Lampugnani, antiguos habitantes y actuales promotores del complejo turístico. Una película fascinante que explora exhaustivamente la cronología de este edificio imponente y plantea una reflexión profunda sobre la relación entre arquitectura, poder y propaganda, las políticas de control social y de ocio y el fenómeno del turismo de masas. Explora el final feliz de un pasado que ha sido superado o el símbolo irónico de la ciclicidad de la historia. Yo creo que es eso, creo que es el mundo cíclico y de la dictadura nazi, pasamos ahora a la dictadura del turismo, ¿no? Creo que está bien, el documental está bien, explica un edificio y lo pone en el contexto histórico. Es una locura, es que es completamente una locura de que Hitler estaba promoviendo las vacaciones de ¿cuánto dice? 20.000 personas, y dirigiendo no solamente su forma de trabajar, sino su forma del ocio. Es el totalitarismo más absoluto, pero no es muy diferente de la forma en que se planean o en que se viven que se vivían las vacaciones antes del COVID, ¿no? Esta idea del turismo masificado. Hasta Hitler en un momento dice cuánto iba a costar por semana estar ahí, o sea, era como estaba vendiendo un paquete turístico, y el complejo es una locura. 6 kilómetros de fachada constante, de escala inhumana, y realmente hay esta reflexión de que la arquitectura, en los muros de la arquitectura está embebida la política, el poder, la propaganda. Y es un ejemplo clarísimo de ello. Un ejemplo también de que somos el ejército del trabajo y también el ejército del turismo, ¿no? Que entramos dentro de esta rueda capitalista, ahora también neoliberal, productiva, que no podemos salir de ella incluso cuando estamos de vacaciones en un espacio como este. Y a mí me ha parecido súper interesante, y lo que creo que
vale la pena recalcar es esta reflexión sobre qué hacer con las ruinas, con un pasado tan oscuro y que aún cala. Sí, sí. Es decir, hay esta reflexión de es mejor borrar y olvidar, es mejor dejarla en la decadencia del tiempo, ver cómo desaparece lentamente, cómo la arquitectura de este periodo oscuro casi sufre y ves su final, o ya que ahí hay un pasado oscuro, hay también mucha energía destinada a material, física, etcétera, podemos reconvertirla en algo que tenga sentido en la actualidad. Sí, claro, igual, pero lo que tiene sentido en la actualidad es otra vez el turismo. Otra vez el turismo. Volver al principio, Volver al ¿no? Que era el principio. objetivo principal de este edificio. Sí, sí, igualmente a mí esa arquitectura fascista me gusta y me parece que lo que terminan haciendo ahora es horrible, o sea, esa cosa de en pro, sí, no, esto que hacen, cómo lo están reconvirtiendo es horrible, o sea, esta arquitectura tenía una contundencia y un lenguaje que estaba bueno, y lo que están haciendo es muy hortera pero también está bien la reflexión que hace Eisenman. Creo que Eisenman está muy lúcido en el documental. Claro, dice, nos sorprendemos de que hayamos hecho este edificio en horizontal, pero no nos sorprenden hacer los rascacielos, que es lo mismo, ¿no? Entonces, creo que hay que escucharlo, hay que volver a escucharlo a Eisenman, porque creo que pone el foco en algunas cuestiones que están muy bien de la reflexión sobre esta arquitectura monumental, que nos sorprende porque es en horizontal, pero cuando vemos los rascacielos no nos sorprende tanto, ¿no? Sí, es interesante los personajes, ¿no? También, que hay personas que han vivido, que han tenido una experiencia allí muy personal, y después estos arquitectos o promotores, ¿no? Que casi se lo ven de una manera sí, más a distancia. En realidad pasa por tres regímenes, o sea, pasa por el nazismo, pasa por el comunismo de la República Democrática Alemana, transformándose en un campo de reeducación militar, pero también de reeducación de soldados, y termina siendo un centro turístico de masas capitalista, o sea que es un edificio que además creo que cuenta que los nazis nunca lo inauguraron, o sea que llegó la guerra y nunca se utilizó, o sea que es un ejemplo de cómo pasamos este siglo XX y entramos en el XXI cometiendo o repitiendo este bucle de errores, ¿no? Peter Rice, An Engineer Imagines, dirigido por Marcus Robinson. El legado de Peter Rice, ingeniero civil que trascendió los límites del arte y de la ciencia, nos demuestra que una obra arquitectónica no podría existir sin la ingeniería. Sin sus innovadoras ideas, soluciones prácticas y colaboraciones con los arquitectos más importantes de todo el mundo, hoy no estarían de pie muchos de los edificios que reconocemos, como la Ópera de Sídney, el Centro Pompidou o el Lloyd's de Londres. Una película reivindicativa que rescata del olvido a uno de los ingenieros más solicitados y respetados por los arquitectos a nivel mundial. Un retrato a la vez cercano y entrañable que traza la vida y obra de Peter Rice desde su infancia en Irlanda hasta su prematura muerte en 1992. Imágenes de archivo familiares y valiosas entrevistas con los arquitectos con quienes colaboró, como por ejemplo Renzo Piano, Hugh Dutton, Humberto Merlo, Jonathan Glancy, Richard Rogers, Tristram Carfrae, que demuestran la importancia de esta persona y su capacidad técnica. Rice en el documental dice que el hombre le ha ganado la batalla a la naturaleza y ahora debemos vivir con las consecuencias de gestionarlo. Una visión antropocéntrica del mundo, muy puesta en discusión actualmente. ¿Qué opinión tenéis al respecto, ¿no? ¿Le ha ganado la batalla el hombre a la naturaleza? Bueno, es una visión antropocéntrica y también patriarcal, ¿no? Solo decir el hombre ya es una declaración de intenciones. Yo creo que el documental no habla de naturaleza. A mí me llama mucho la atención este fragmento. Sí que es verdad que uno de los proyectos más bonitos que descubrimos en el documental es el Teatro de la Luz de la Luna, que allí sí que hay como una relación con lo existencial, con incluso extraterrenal, con lo cósmico, con lo natural, pero las obras de Peter Rice son otra cosa, ¿no?
y precisamente pone el foco en esta dicotomía entre arquitectura e ingeniería, entre lo que es creación e invención, y como mínimo sí que creo que es interesante poner en valor la figura de la ingeniería en todos estos proyectos, porque si no, no se podrían haber llevado a cabo o serían de otra manera totalmente distinta a la que nos ha llegado hoy en día. Es interesante las tangencias que busca entre ciencia y arte, porque normalmente vemos el mundo de la ingeniería como algo mucho más lógico, racional, técnico, etcétera, a diferencia de la arquitectura, Sí. ¿no? Que defendemos que es el equilibrio entre precisamente lo creativo y artístico y lo técnico y lógico y racional, pero aquí se nos presenta una figura que desde la técnica crea como si fuese arte, ¿no? Y en ese sentido creo que es interesante. Sí, no, yo creo que es esto, ¿no? De nuevo, los arquitectos siempre miramos, y detrás de los arquitectos hay tipos que sabían y sabían mucho, ¿no? Yo creo que el Pompidou, sin un ingeniero como Rice, no se podría haber hecho por mejores intenciones que tuvieran Rogers y Piano. O sea que rescatar la figura de alguien que hace arquitectura, pero que no es arquitecto, pero que sigue haciendo arquitectura, y este es un personaje especial, es importante. Me parece que, de nuevo, otro de esta idea de que lo documental ayuda también a la difusión o al reencuentro o a la recuperación de ciertos personajes, me parece que es muy positivo. Y está muy bien hecho el documental. Está muy bien hecho, sí. Está puesta en escena, ¿no? Con los time-lapse, ¿no? Que muchas veces también nos refiere a las construcciones y viendo cómo evoluciona. Está muy bien montado a nivel de fotografía, de realización. Creo que es un gran documental y que es una herramienta perfecta para poner en valor el trabajo de la ingeniería y descubrir un gran personaje que hay detrás de proyectos contemporáneos de gran interés arquitectónico y que seguramente mucha gente aún no conoce a este personaje y solo por esto vale mucho la pena ir a verlo. Fuera de competición tenemos Making a Mountain, dirigido por Rike Selling-Fogdal y Caspar Astrup Schröder. La épica construcción de Copenhague, una central eléctrica respetuosa con el medio ambiente convertida en parque social, es la brillante y alocada idea de Bjarke Ingels, que fue capaz de sacar adelante este proyecto arquitectónico visionario y único en el mundo. La gran protagonista de esta historia es una antigua y obsoleta incineradora reconvertida en una central de energía residual de alta eficiencia energética y de emisiones mínimas. Con forma de montaña y situada en Copenhague, hoy se erige en el horizonte de la ciudad y es lugar de recreo y encuentro habitual para los ciudadanos de la ciudad, que no se podrían haber imaginado nunca que encima de una central pudiera haber una pista de esquí artificial, un rocódromo y un camino para practicar cierto senderismo, pasear y reconciliarse con la naturaleza. Con un montaje trepidante como si se tratara de una epopeya contemporánea, Making a Mountain es una película vibrante centrada en el proceso heroico de llevar a cabo la construcción de este ambicioso proyecto que altera radicalmente la topografía de la ciudad. Inspirada en el concepto de sostenibilidad hedonista, en su interior, hornos y turbinas convierten 440.000 toneladas de residuos al año en energía limpia, suministrando la electricidad y distribuyendo calefacción a 150.000 hogares. Los directores dicen que Copenhague ha abierto el camino hacia un cambio de paradigma radical y potencialmente podría transformar la manera de construir centrales eléctricas en el futuro. ¿Qué opináis? Pues adelante. A mí este documental me hace sentir en contradicción conmigo misma, ¿no? Porque es el ejemplo de documental que idealiza la figura del arquitecto estrella y que además nos cuenta un proyecto faraónico, singular, icónico, que se pasa del presupuesto, que los clientes están sufriendo para llegar a pagarlo. Pero claro, pasan dos cosas de hecho. Uno, el documental está muy bien hecho, tiene un gran ritmo, es una historia, hay storytelling, es una sinfonía con distintos capítulos con mucho interés cada uno de ellos y nos cuentan la historia de un edificio que realmente es único. Y por otro lado, hay otra cosa, que es que Bjarke Ingels, todo lo que toca y hace funciona porque es un comunicador nato, es un performer y un artista, una estrella del rock de la arquitectura, y nos guste más o menos, a la hora de comunicar es casi inigualable. Entonces, a mí me hace sentir mal que me interese tanto este documental.
Yo no voy a estar... Bueno, a mí me parece que es un vendedor de, un vendedor de Biblia. O sea, me cansa mucho su posición de personaje mediático que está vendiendo una idea que no es una genialidad, que que lo recomiendo porque se puede ver desde un punto de vista crítico, que crea hasta una forma de explicar los edificios que parece que él es el primero que se le ocurrió meter una pista de esquí, y aparte quizás no es ni una buena idea, ¿no? lo que está haciendo, y él lo está vendiendo como lo mejor del mundo, hasta crea esta sensación de que hay buenos, está bien contada porque crea la sensación hasta de que hay buenos y malos, ¿no? La primera CEO de la compañía que sale cantando al principio, termina siendo la buena, la que lo apadrina a él y la que lleva el proyecto, pero después aparece uno muy malo que además se lo ve desde lejos, que es el que no le va a permitir hacer los aros de esto lo cuenta, no estoy haciendo spoiler porque lo contó en todas las conferencias a rabiar, diciendo que su gran genialidad era que iba a generar unos aros de humo como la pipa o como el cigarro y finalmente no se puede hacer porque seguramente es imposible, es carísimo. Bueno, y porque desperdiciaban energía que podían utilizar precisamente para convertir los residuos en energía. Y segundo, pues es una tontería, o sea, está basado todo en un pensamiento, esto de la arquitectura hedonista y todas estas cosas, está basado en un pensamiento muy de marketing, pero de un marketing malo. Yo supongo que no pasaría de primero en cualquier academia de marketing, y porque termina transformándose, y esto es una visión muy personal, pero en un personaje odioso ya, ¿no? De un tipo que quiere, con esta posición adanista de yo soy el primero que voy a hacer algo que en realidad quizá no se hizo nunca porque no tenía ningún interés, ¿no? Pero bueno, o sea, con esto no estoy diciendo que no vean el documental es muy interesante por esto que decía Nuria, ¿no? Está muy bien contado. Para cualquiera que no conozca la figura es una forma de entrar en el personaje, y creo que es necesario ver cómo se puede contar la historia de un edificio de una manera a veces impostada, pero que está muy bien realizada, ¿no? Quizás diríamos que vale la pena verlo, pero que no sea el único documental que vean. Ah, no, también. Aparte Cuando dicen que él ganó, cuando sale el concurso, ya está, o sea, nadie se sorprende, ya lo había ganado, o sea, hay todo como una puesta en valor de este personaje dentro de Dinamarca, como el nuevo arquitecto emblema danés, que es un personaje autoconstruido, pero también construido por el propio sistema. Entonces es muy interesante ver cómo se puede construir esa figura, ¿no? Muchísimas gracias, Nuria y Freddy. Ha sido muy interesante. Si ya nos apetecía ver estos largometrajes, aún tenemos más ganas ahora de verlos, y además con otra mirada seguramente, antes de escucharos, y si fuera posible después de escucharos también. El Festival Bar, que empieza el próximo 11 de mayo en Cinema Girona de Barcelona, y también en la plataforma Filmin en el marco de la Semana de la Arquitectura de Barcelona. El jurado de largometrajes, formado por Diana Toucedo, Jorge Gorostiza y Nuria Moliné, y el jurado de cortometrajes, formado por Albert Moya, Verena Bonbekerat y María Mauti, decidirá los ganadores, quienes se darán a conocer en la gala del 16 de mayo, que tendrá lugar en el auditorio del The Hub de Barcelona. Para más información podéis visitar barkfestival.com y seguir Bark Festival también en Instagram. Os esperamos a todos.